Con el objetivo de mejorar la situación de los niños y jóvenes que atraviesan más dificultades en la comunidad, se ha presentado este lunes en Zaragoza el Plan Integral de la Infancia y la Juventud para los años 2010 a 2014. Ambas dos cuestiones son muy importantes. El cambio de cultura, que significa el que también tengamos en cuenta lo que piensan los propios niños y los propios adolescentes, no solamente las familias, y luego el hecho de que durante más de un año se haya estado trabajando para poder tener un diagnóstico claro de cuál es la situación de nuestra infancia y nuestra adolescencia en Aragón, para trasladarlo a un plan e impulsar una serie de medidas que van acompañadas también de una memoria económica y que por lo tanto eso hace que sea un plan creíble en todas sus dimensiones. Una iniciativa coordinada por instituciones y agentes relacionados con la infancia que cuenta con 350 medidas concretas y para la que el Gobierno de Aragón ha destinado 91 millones de euros. La necesidad de contar con más familias acogedoras. Es decir, llevamos ya tiempo trabajando, pero el plan lo que nos dice es que para los próximos años va a ser fundamental que disponer de mayor número de familias acogedoras, precisamente para que los menores no estén institucionalizados en centros. Yo ahí dejaría un poco la conclusión, entre otras cuestiones, porque evidentemente hay 6 líneas estratégicas, hay muchas medidas y actuaciones a realizar en los próximos años y lo importante es la colaboración de todos para poder llevar a cabo estas actuaciones. Además, durante el acto de presentación del plan se ha firmado un convenio de colaboración entre el Ejecutivo aragonés y UNICEF.